que ya es la 1:30 y podemos, no, podemos comenzar ya, ¿no? Le voy a dar la palabra a Lino, que va a ser el administrador de la sesión y quien va a presentar a María. Y de nuevo, mil disculpas. Y no os prometo nada, pero voy a intentar que esto no se vuelva a repetir. Gracias, María. De nada, de nada. Y Pues Lino, sí, tienes la gracias. palabra. Gracias, Antonio. Lo bueno es eso, que si todo va bien, esto se grabará y se subirá al canal de YouTube que tenemos en el grupo, en el proyecto Iberotec, se llama, el título es largo, Ciencia, Técnica y Cultura Marítima en el Mediterráneo y el Atlántico, conocimiento tácito y práctico y geopolítica ibérica siglos XVI al XX, ni más ni menos. Y como sabéis, pues el seminario lo inauguramos el mes pasado con Enrique Laetao. Su charla está disponible en nuestro canal de YouTube y la de María Portuondo, que tengo yo hoy el honor de presentar, pues también estará ahí disponible, con lo cual quien se haya quedado fuera, que seguro que son muchas personas lamentablemente, pues al menos lo podrán ver ahí, aunque tendrán que preguntar en la sección de comentarios. María Portuondo es quien nos convoca aquí, con lo cual la conocéis todos. Es miembro de nuestro proyecto, lo cual honra al proyecto. Y su libro Secret Science, que está traducido al español, pues es ya un clásico de todos los que se interesen por ciencia marítima, sobre todo por el impacto del descubrimiento de América en la ciencia europea durante el Renacimiento. Ese es el tema de María, pues es más o menos ese. Es América, España, Europa, siglo XVI, pero con grandes cuestiones relacionadas con la historia de la ciencia, pues como la que convoca nuestro proyecto, las relaciones entre teoría, práctica y política, ¿no? Esta formulación que nos gusta de empiria e imperio. Otro libro más nuevo y por tanto todavía menos conocido de María, tiene un par de años, es sobre Benito Arias Montano, que os sonará por ser, bueno, pues por la Biblioteca del Escorial de Felipe II, pero María aquí lo utiliza para ver las relaciones entre filosofía natural y religión en la España de la Contrarreforma. Y ahora está trabajando sobre un tercer libro, según entiendo, que es en parte lo que va a presentar hoy aquí, con el título de Tecnologías y Culturas Marítimas como delimitadores del espacio caribeño. El espacio, vamos, ahora nos lo va a contar, pero el espacio caribeño considerado como un todo geográfico, ¿qué papel tienen en esto? Pues la navegación y la cultura marítima precolombina y postcolombina. Yo que estoy estudiando el Mediterráneo como un espacio geográfico también, pues me interesa especialmente esta charla, porque además muchas veces el Caribe se ha comparado con el Mediterráneo americano, con lo cual esto es muy interesante y para el proyecto tiene la ventaja de que nuestro arco temporal es del siglo XVI al XX, pero esta charla seguramente nos recuerde que no todo empezó en el siglo XVI, sino que ese conocimiento tácito de la cultura marítima ibérica que a nosotros nos interesa, pues también bebe y se apoya de conocimientos más locales o en este caso del conocimiento precolombino americano. Así que María, sin más dilación, que ya te hemos robado mucho tiempo, me callo y te doy la palabra. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Lino, por esa presentación tan amable y a ti y a Antonio también por la invitación de participar en el proyecto y tener esta oportunidad de consultarles. Ya verán que la charla es más que nada una consulta donde quiero que podamos al final pues discutir el tipo de problemáticas que estoy presentando en este trabajo. Es difícil seguir a Enrique Laetao en una charla, es como venir después de unos perritos y un niño, ¿verdad? No me va a quedar bien, pero para nada, es mi gusto poder compartir con ustedes hoy. Pues la problemática que voy a presentar hoy emana de un libro que estoy escribiendo, está bajo contrato con la Johns Hopkins University Press, y dentro de una serie que se titula Perspectivas históricas de la tecnología, cultura y sociedad. Y precisamente esa es la idea de presentar una historia de la tecnología del Caribe.
El verano pasado me lo iba a pasar trepando murallas, visitando islas, en Cartagena, en La Habana, en San Juan, pero bueno, ya saben, me quedé aquí en Baltimore. Esperamos que, verdad, más adelante este año pues pueda hacer la investigación de campo que me toca para terminar el libro. Así que por eso verán que la charla me estoy yendo por la parte teórica, conceptual, que es lo que he podido trabajar mejor, y consultar una literatura secundaria excelente sobre el tema. Pues la ambición del libro es definir la tecnología de una manera muy amplia, porque debido al periodo temporal que estoy cubriendo, y presentarlo de una manera pues coherente, digamos. Y la pregunta con la que me he topado es cómo definir el Caribe. ¿Qué es el Caribe? Así que para poder acercarnos a esa pregunta, la charla de hoy la voy a dividir en estos siguientes apartados. Les voy a presentar un poquito del libro para que tengan idea de por qué es un problema algo tan obvio como que es el Caribe. Y luego ver desde la perspectiva de las disciplinas de la geografía cómo se han sugerido soluciones a este tipo de problema. Luego me voy a decantar, le doy la conclusión ahora a medio camino de utilizar el concepto de tecnología en uso y cultura marítima precisamente como unos factores delimitadores. Y luego termino con 3 ejemplos como 3 ensayos, digamos, de probar la idea a ver si funciona bien. Un poquito luego sobre el libro. El libro está destinado a la pedagogía. Va a ser un libro corto. Ponerme a mí ese requerimiento es casi visible, pero vaya que en 200 páginas tengo que contar esta historia. La periodización es problemática porque básicamente está dictada por cómo se enseña la historia de Latinoamérica en los Estados Unidos, que vamos de la época precolombina hasta las guerras de independencia, y luego de ahí, en otras palabras, 1820 y de ahí a la época moderna. Que como saben, esa periodización en el Caribe pues como que no funciona bien, porque claro, las Antillas Mayores no recibieron su independencia hasta mucho más tarde y algunos pues nunca. Y así que, pero de ahí, eso no lo puedo argumentar porque es sencillamente para qué curso está destinado este tipo de libro. Que no es un problema. El problema pues luego surge más tarde, como verán. La temática del libro es como indico aquí de una manera general, ir hablando de distintos redes tecnológicas, usos de tecnología, el impacto de la tecnología dentro de las sociedades, cómo van cambiando las sociedades del Caribe y el impacto ambiental de la introducción o el uso, la implementación, digamos más correctamente, de tecnologías europeas. Rápidamente nos movemos, termino más que nada con tecnologías industriales del azúcar en el Caribe, ¿verdad? Esto es casi el momento donde ya termina el libro, luego de que ya he hablado de las redes de comercio, grupos sociales, tecnologías alimenticias, bueno, y ese tipo de temática. El libro está en 5 capítulos. Primero, delimitar el espacio caribeño, que es precisamente la encrucijada que me encuentro ahora mismo, que es la región del Caribe, su geografía, los grupos indígenas que la poblaban, la agricultura, la manera en que esos grupos sobrevivían, y luego empezar con el arribo de los europeos y el colapso de población y ecológico que sufren las islas del Caribe, algunas de ellas, otras no. Luego, ver cómo el europeo sobrevive en el Caribe, y más que nada una historia de hibridación y adaptación a las maneras y las tecnologías indígenas de alimentación. Luego el arribo, claro, de
de las personas esclavizadas desde África. De ahí, que claro, así ahí estoy cubriendo el siglo XVI, digamos así rapidito. Ya para el capítulo 2 son rutas mercantiles, ya que introducimos la tecnología del barco, las rutas marítimas que se van estableciendo, comunicación, hablamos mucho de los navíos del Caribe, desde galeones a canoas, y luego espacios tecnológicos quizás más reconocibles, el arsenal de La Habana, el arsenal de Cartagena, el tipo de embarcación que se construía, la búsqueda de recursos para esos arsenales, desde brea hasta soga y madera, y las consecuencias ecológicas de ese tipo de búsqueda de material. Aquí hablamos de corsarios y piratas, por supuesto, y de la cultura marítima asociada con esos grupos. Y claro, la tecnología esclavista, que usualmente no lo pensamos como un proyecto tecnológico, pero definitivamente lo era o lo fue. Productos, claro, el comercio que se suplía. Aquí me estoy muy interesada en estos momentos en ver grupos artesanales y de autosuficiencia. ¿Quién era el artesano, el craftsman del Caribe? Y aquí nos encontramos con unas culturas muy interesantes muchas veces en manos de personas esclavizadas o recientemente libres que se establecen en sociedades caribeñas como precisamente la mano de obra experta en lugares como La Habana y en otros lugares. Ahí se me comí la N de Nueva Orleans, pero el Nueva Orleans española, francés, es también un lugar muy, muy, muy importante que, como verán, incluyo dentro del Caribe. Ciudades y comunidades. Aquí el título del capítulo en inglés es Build Spaces. Claro, la construcción de lugares. La ciudad española, porque es tan reconocible de un extremo del Caribe a otro. Problemas tecnológicos que se tienen que superar. Por ejemplo, el hecho de que en la isla de San Juan no hay, en la capital de Puerto Rico, en la isla de San Juan no hay agua. Así que está toda construida sobre un sistema de acequias interesantísimo, estudiado, pero no tan bien conocido. Es muy importante que me quiero dedicar a ella. Otro tipo de modelos urbanos, sitios como Port Royal, mientras sobrevive, Williamstead en Curazao, y luego empezar a ver la plantación como un sistema construido, estoy tratando de decir muchas palabras en inglés. Y aquí, por variar, estoy viendo plantaciones en distintos países no de habla hispana, porque claro, el libro culmina con las plantaciones de la zona de La Habana en Cuba. Comunidades de personas cimarrones, que establecen unos centros urbanos de autosuficiencia, en otras palabras, manufacturan el tipo de abastos que necesitan. Y termino con sistemas de defensa, donde incluyo fortalezas y conventos como sistemas de defensa en ambos lados. Claro, el gran proyecto de la fortificación del Caribe no se puede ignorar, salta a la vista. Hablar, por supuesto, de los Antonellis, que ya ha sido muy bien tratado por otros historiadores. Aquí, como es un libro de pedagogía, pues el libro culmina en un gran ensayo bibliográfico y donde espero citar a la gente que ha trabajado en estas áreas también. Técnicas de construcción, cómo se construye una fortaleza cómoda de San Felipe del Morro, de La Habana, de San Juan, las grandes fortalezas de Cartagena y de Veracruz. Y luego dentro de este apartado también pongo defender la fe, ¿verdad? Conventos, monasterios y hospitales del Caribe, como unos lugares digamos, no son improvisados, son planeados de una manera muy, muy cuidadosa y construidos de una manera que vaya, sobreviven y todavía se utilizan en la zona.
Así que con esos 5 apartados, pues espero poder cubrir bastante y dar una impresión o educar, ¿verdad?, a un estudiante sobre el Caribe, no solamente como entidades políticas, como un sitio donde se juegan muchos conflictos internacionales, pero como un sitio con cierta coherencia tecnológica y desarrollo tecnológico ideal, y ese es el punto, ideal para la zona geográfica del Caribe. No están allí solucionando problemas para otros lugares, están solucionando los problemas tecnológicos que le atañen directamente. Bueno, si la periodización temporal resulta problemática, uno de los reportes, el referí, antes que me dieran el contrato, lo voy leyendo y me doy cuenta que el referí mismo está trabajando con la problemática de delimitar el Caribe. Como es aquí, considero aquí. Y termina el referí diciéndome que se alegra mucho que el problema es mío y no de él o de ella. Y dice, pero tienes que solucionarlo. Es algo que hay que aclarar antes de proseguir con el libro. Vale, es un buen problema. Yo pensaba que me lo iba a evitar con ponerle el nombre y poner un mapa, pero no. El problema, claro, va mucho más allá de aquello. Y si lo pensamos, pues el Caribe, quizás solo después del Mediterráneo, es uno de los lugares más fáciles de identificar en un mapa, ¿verdad? Bueno, yo lo veré, pero voy a ver un trozo. Esta visión de un lugar delimitado y ya desde épocas tan tempranas como el mapa de Juan de la Cosa, ¿verdad? Con su gran continente verde, pues ya salta a la vista que aquello es un lugar distinto, es un lugar particular, no es como el resto de la mole continental, sino que es un lugar único. Y geógrafos han han resaltado que el Caribe apareció, claro, muy tempranamente en la cartografía del Nuevo Mundo y resultó quizás tan único, un lugar tan particular en su conformación geográfica, que siempre se ha pensado quizás de esta manera, como una delimitación que no hay que pensarla mucho porque vaya, es ese lugar que separa el norte del sur del continente. Pero los límites, la traza del mapa del Caribe, no deja de ser problemática, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a delimitar? Ahí puse una línea amarilla. Nos vamos a fijar solamente de la cadena de las grandes Antillas y pequeñas Antillas como eslabones en una cadena que delimitan un mar caribeño, o vamos a pensar en esto como el mar caribeño, solamente un núcleo mucho más pequeño, o nos vamos a tirar por todo la zona que técnicamente sería el mar Caribe y el Golfo de México y las islas y las islas de las Bahamas. Pues bueno, el problema, como lo ven, existe. Y luego surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Sería sensible dejar fuera la Luisiana, especialmente durante este periodo? ¿O estamos hablando de un lugar que cae fuera de la geografía si la comprendemos más ampliamente? Déjame adelantar. Pues la geografía nos da muchas maneras de delimitar espacios y establecer límites. Total, ese es el proyecto de la geografía, ¿verdad? La disciplina geográfica es draw contours, delimitar lugares. Y hay muchas maneras de hacerlo. Podemos hacerlo viendo límites climatológicos, microclimas, microecologías. En ese caso, podíamos pintar un mapa del Caribe muy distinto, de zonas áridas y zonas lluviosas. Eso sería un mapa muy particular.
en ese caso, mitad de la isla de Puerto Rico estaría en un mapa y la otra mitad en otro, y en Trinidad pues igual, o de Guadalupe, un lado lluvioso, un lado muy seco. Y son factores, claro, que hay que considerar dentro de su geografía. Podríamos luego también pensar en la gran dicotomía, ¿verdad? Geográfica, me salté el primer punto, la gran dicotomía geográfica. ¿Estamos hablando de una geografía de islas o una geografía de continentes, ¿verdad? Los límites en esos dos ámbitos son muy distintos. Claro, los límites políticos, pero si en el periodo, más o menos así conté rapidito, en el periodo de este librito, pues serían 30 distintos países. Bajo distintas banderas en distintos periodos. Y a pesar de su localización geográfica tan central, las posesiones caribeñas no siempre resultaron tan centrales para el Imperio Español o para otros imperios. Como sabemos, una zona que resultó dificilísima y muy costosa de proteger y defender. Y dentro de esos mismos límites políticos existieron centros y periferias que también hay que considerar, y no solamente periferias en cuanto al sistema político, ¿verdad? Santiago de Cuba muy distinto a La Habana, sino periferias de punto extrapolítico, comunidades cimarrones, comunidades indígenas que se resistieron a una dominación imperial de cualquier tipo por centurias. Claro, hablamos de límites religiosos. El Caribe cristiano es el Caribe protestante o el Caribe que no le importaba la religión. Y claro, tenemos los límites historiográficos. Como se ha contado la historia del Caribe, en su mayoría han sido escritas desde el punto de vista político. Eso, claro, ha venido cambiando desde las últimas décadas del siglo XX. Tenemos la Atlantic History, la historia del Atlántico, precisamente un esquema historiográfico que trata de superar, digamos, las fronteras políticas y ver más que nada esta zona como unida norte, sur, este y oeste, y el Atlántico, no el Caribe, el Atlántico, como el nexo entre estos lugares, aunque siempre, ¿verdad?, es el Caribe, no tanto el Atlántico. Cuando nos adentramos mucho a esa historiografía. Finalmente, límites culturales. Estamos hablando de un área del Nuevo Mundo, vamos a usar ese nombre, donde existe una cultura autóctona caribeña, fruto gestionada a través de siglos de la hibridación entre europeos, grupos indígenas y grupos africanos, donde surgen lenguajes patuá, donde hay una música con destello de todos estos países, donde hay un mestizaje racial que en gran manera identifica a la zona y la une culturalmente. En ese mismo caldero tuvo y continúa teniendo su cultura marítima. Y aquí es donde me quiero detener. En este particular aspecto, como quizás un factor de limitación del espacio. Pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía tenemos que pensar primero en qué es la región. Y aquí los geógrafos pues se han decantado en pensar y definir qué es una región. En realidad, y aquí estoy robando esta frase a Ernesto Bassi, el Caribe es un espacio fragmentado con una historia fragmentada que se resiste a una delimitación sencilla. Y eso, bueno, creo que ya lo hemos visto. En adición, todos los criterios de límites que consideramos anteriormente resultan sorprendentemente fluidos y se resisten, yo diría tenazmente, a límites geopolíticos. Seguimos entonces ante la dificultad de definir el Caribe. Y aquí las teorías que propone la geografía sobre regiones creo que nos ayudan. En otras palabras, dejar de pensar solamente del Caribe, sabiendo que estamos hablando de algo muy amorfo, y hablar de la región del Caribe.
y tratar de delimitarla. Total, eso es lo que quiere que haga referir. Así que tratar de delimitar esta región. Pues, ¿cómo podemos pensar en una región? Y aquí puedo citar a muchísimos geógrafos y voy a solamente hacer una breve selección. Es un lugar con significado, ¿verdad? Un lugar con significado que implica un espacio con cierta comunalidad entre distintos factores. Es un área que es vivida y experimentada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de geografía humana. Cómo identificamos un lugar y a través de ser vivida, experimentada y como nos decía el poema, quizás presentida. Lefebvre, en la producción del espacio, nos dice los espacios son aquellos que son experimentados, percibidos o imaginados, trayendo el factor ese de imaginación, que creo cumple una función de enlazar el Caribe de una manera que se ha estudiado y que creo que promete muchísimo, especialmente cuando hablamos de sistemas tecnológicos. Y finalmente, lo que conecta, lo que crea en sí la región, son un ensamblaje de distintos factores que están relacionados y por donde fluye. Por donde se fluye gente, fluye movimiento, fluye tecnología y hay intercambios. ¿Cuáles vendrían a ser luego los límites de esta región? Una vez que hemos identificado estos factores relacionales, podemos ver que los geógrafos nos recomiendan identificar y delimitar la extensión de estas interrelaciones y los procesos que dan paso entre ellos. Si no, la región sigue creciendo y bueno, ¿en qué terminamos? Por ejemplo, para mí una manera de delimitar el espacio de lo que vendría a ser Centroamérica, y por lo cual considero al Nombre de Dios y Portobelo, y no tanto la región del Pacífico, es que cambia de contexto, ¿verdad? Si vemos el paso a través del istmo de Panamá, cambia de contextos. Ambas costas tienen culturas marítimas, pero una vez que se llega al Caribe, los criterios, las conducciones, la comunicación de ese punto al más allá es distinta que en el lado Pacífico. Y con solamente, ¿verdad?, traer los tesoros del Perú a través de esa zona no es suficiente, si acaso, para unir la costa pacífica a la costa del Caribe. Y claro, eso se puede discutir por muchísimo. Y aplicarle el test, la prueba, si más allá de los límites impuestos por factores relacionados, sigue siendo en sí la región funcionando de una manera coherente y cohesiva. Factores relacionados, cosas como movilidad, ambiente, geografías vividas, cambios ambientales. No nos olvidemos que el sufrir un huracán es algo que toda esa región tiene muy, muy en común, no solamente esa región, pero algo que la une, que dicta la manera de construcción, que dicta una tecnología de reconstrucción periódica. Finalmente, los lazos imaginados que nos introduce Lefebvre. Lazos culturales que ataban comunidades españolas a través del Caribe, por ejemplo. Comunidades que se identifican como españolas, de origen español, criollas, pero de origen español, más que de origen indígena o africano, que aunque nunca en su vida dejaran la isla, imaginaban en islas adyacentes comunidades análogas a ellos, ¿verdad? Por eso hablamos de lazos imaginados. Si acaso había comunicación, pero sabías que allá hay gente como tú. Igual comunidades cimarrones sabían que dentro de una plantación no eran libres, pero fuera sí habían comunidades imaginadas o en otros lugares, aunque no supiera específicamente dónde, que ataban ese concepto de región. Bueno, para la charla de hoy quiero sumar dos otros factores relacionales
a nuestra lista de maneras de delimitar la región. Y aquí llegamos al concepto de tecnología en uso, y estoy traduciendo de technology in use, porque nos sitúa en un contexto cultural, no solamente de la tecnología, pero ¿qué se usaba? ¿A qué se recurría para solucionar un problema de índole tecnológico? Y aquí, y bajo la sombrilla de tecnología, sumo técnicas de agricultura, no solamente construcción, navegación, artesanal, todo aquello que hace la vida posible más allá posible dentro de una comunidad, ¿no? El nivel de sofisticación es secundario al poder mantener una comunidad de individuos viviendo. Si pensamos en tecnología en uso como un factor analítico y a su vez determinante de una región, cosas típicas que se utilizaban, a las cuales se recurrían para solucionar problemas. Es un factor relacional. Los estudios de la historia de la tecnología reconocen que el uso de ciertas tecnologías en sí constituye un nudo entre usuarios, que a su vez esos usuarios forman una cultura particular asociada con determinada tecnología. Parte integral de estudios culturales de la tecnología. El arquetipo de estos nudos y culturas, por ejemplo, vienen a ser gremios. Desde la Edad Media pensamos en gremios, grupos de personas que se aunan porque cultivan y en ese caso crean cierta tecnología. Así que podemos pensar en gremios de esa manera. Luego podemos también pensar en grupos de usuarios, al otro lado, digamos, del concepto. Si utilizamos luego el concepto de que la tecnología en uso aúna a usuarios y a creadores, luego tenemos que también considerar la co-construcción de tecnología y cultura. Tecnología, y aquí estoy resumiendo cosas que ustedes conocen muy bien, no aparece creada, sino que es un producto de una cultura y que a su vez crea una cultura. El concepto de co-construcción toma en consideración la manera en que los usuarios consumen, usan, modifican, domestican, diseñan, reconfiguran o resisten una cierta tecnología o desarrollo tecnológico. Así que es precisamente en ese nexo, ¿verdad?, de tecnología y cultura que podemos pensar en dos factores adicionales para delimitar la región. Existe siempre cierta contingencia geográfica. En un dado espacio geográfico, en cierto momento histórico, existen personas involucradas en el desarrollo de nuevas tecnologías y también otros con la habilidad de sacarle utilidad o valor simbólico. En el caso del proyecto que nos reúne hoy, podemos hablar de una cultura marítima, en gran medida definida por una serie de tecnologías náuticas compartidas por diversos agentes, grupos y para diversos fines. Y aquí es, digamos, ahí cerramos una cultura náutica, entendiendo cultura como de esa manera amplia y náutica como una particular tecnología que permita al hombre, al ser humano, existir en el mar. Así que la propuesta, bueno, ahí ya pasamos a los ejemplos. La propuesta pues viene a ser hablar de una región caribeña delimitada por una cultura tecnológica de índole marítima. Sumando a esta propuesta el hecho de que en sí el Caribe sigue siendo y es un área geográfica cohesiva unida por un ecosistema marítimo, un clima tropical que da paso a cierto tipo de navegación y geografías costales o de islas, ¿verdad? Es el mar, es cuántos pies lineales de mar hay en esta región caribeña y la cultura marítima que emana de ella, ¿verdad? Eso es un poquito poético, vamos a ser un poquito más concretos, pero si pensamos de esa manera,
como una manera de aunar esta región o estas regiones, ¿verdad? Pero vamos a llamarla una región, la región caribeña. Hasta ahí la teoría, que ya me aburro hasta yo misma. A donde quiero pasar ahora es hablar de los 3 ejemplos, que más que nada darle un poquito de sabor del libro y de cómo vengo pensando sobre esto. Hay muchísimos otros ejemplos que podría sumar a estos 3. Y vamos a empezar por las navegaciones indígenas, porque hablar del 1492 como una barrera incruzable no es verdaderamente correcto. Y aquí he estado leyendo muchísimo de arqueología prehispánica de esta zona. Es prometedora, pero también muy frustrante, ¿verdad? Por el mero índole de ser del Caribe con la humedad y como las cosas se pudren solamente colgadas en tu closet, te das cuenta que los vestigios arqueológicos pues son muy limitados, ¿verdad? Y son tan limitados que dividen las épocas arqueológicas del Caribe. Hay una época arcaica que, como ven, tiene una duración larguísima. Esta es la época donde there's not a lot of stuff, donde no hay mucho, porque son tecnologías de madera que se pudren, asentamientos que dejan poco vestigio, si acaso un fuego aquí, una cosa allá, una cosa quemada, poco que ver. Luego comienza la época cerámica, temprana, mediana y tardía, donde sí ya vemos más vestigios, sobreviven más vestigios de asentamientos. Aquí vemos un mapa que ahí les digo dónde lo pinché, donde vemos el tipo de vestigios de la época cerámica, y que indica de cierta manera cómo se comunicaron estos lugares. Este mapa está dibujado con el criterio de esto que sabemos que se produjo aquí aparece allá. Y la flecha es así más o menos. Pero digamos que desde los últimos 15 años para acá se han estado utilizando modelos de corrientes de mar, de vientos, de climatológicos, para poder ver en sí el trayecto que tomaron estos bienes. Y se identifican 3 zonas dentro del Caribe. La región del norte del continente sudamericano, desde la Guyana a través de Trinidad, que, by the way, es súper difícil navegar a través de esa islita y aterrizar en ella. Lo más fácil es saltársela. Y a través de las Antillas Menores, un intercambio que se establece entre la península del Yucatán y Cuba. Y luego, lo más reciente es la posibilidad de una navegación entre el norte, hoy día Colombia, con Cuba, y de Cuba a la Florida, creando otra tercera zona de intercambios más distinto, digamos, a los otros 3. Bueno, pues ¿cómo surgen estos intercambios? Eso es uno de los proyectos que vengo leyendo con muchísimo cuidado, que es posible en canoa, ir desde la península de la zona del Darién hasta Cuba y hasta la Florida y hasta el Golfo de México en canoa en 10 días. Si todo es favorable, ¿verdad? Y no hay mucho mal tiempo, se puede sencillamente con fuerza de brazo y la nave apropiada hacer ese tipo de peregrinación que, como vimos anteriormente, los vestigios arqueológicos sugieren que sí era muy posible. Así que cuando hablamos de la sociedad pre y post-colombina, vamos a no olvidarnos, las canoas se utilizan hasta el día de hoy en esta zona.
hablamos de una cultura marítima asociada con la tecnología de la canoa, ¿verdad? Aquí vemos la famosa ilustración de Fernández de Oviedo, muy sencilla, muy simplísima. Así que Pache Oviedo, podemos ver que la construcción de una canoa no era nada fácil y que requería una tecnología y una sociedad adaptada para la construcción de canoas. Aquí luego me voy a referir a este proyecto donde han replicado, ¿verdad?, cómo construir una canoa con métodos de la época. Dentro de las sociedades caribeñas que sobreviven, de los Kalinga, en español los llamamos los indios caribe, pero los Kalinga, creo que en la isla de Guadalupe, se mantuvieron como un grupo étnico separado y autóctono y preservaron la tecnología de construir canoas. Estamos hablando de 400 años que separa a uno y otro. Y el motivo por el cual uso este proyecto, porque leyéndolo se das cuenta que lo están haciendo, yo diría que bastante bien, con muchísimo cuidado, para reconstruir el conocimiento tácito que está involucrado en construir una canoa. Así que hablar de los arawak, la gente de habla taína, ¿verdad?, de la época cerámica, como sociedades marítimas, no captura, según esta cita, cuán amplia era cuán amplio calaba dentro de la estructura de la sociedad el aventurarse al mar en una canoa. Este es otro estudio, aquí les demuestro un estudio de dónde están localizados los bosques de la madera ideal para construir una canoa. Cedro rojo, cueltabonuco, una madera muy particular, es muy densa pero no tan pesada. Y aquí vemos, por ejemplo, en la isla de la Española, en Puerto Rico, donde se dan este tipo de árbol. Pues resulta que no crecen en las costas, crecen tierra adentro, y más que nada tierra adentro para que tengan la dimensión, el tamaño necesario para las canoas, que para repetir lo que ya conocen, están hechas de una sola pieza, están hechas de un solo tronco. Así que estamos hablando una vez que conocemos dónde están estos árboles, de una organización sofisticada, de ir a identificar el árbol, de cortar el árbol, de transportar el árbol en una sola pieza, trabajándolo a medias, porque si lo trabajas allá y luego tienes que mover la canoa, se te rompe. Así que todo este tipo de producción. Dentro de la manufactura de la canoa, y si vuelvo aquí, no solamente es el excavarla, sino también el procurar las fibras de algodón y majagua para hacer ropas, sogas y amarras necesarias para la canoa que se utilizaban. La canoa en sí, sabemos, era un artefacto chamanístico donde hay ritos y festividades culturales y simbólicas asociadas a ella. Pero bueno, el problema que nos topamos con las canoas es que existen pedazos de madera que se pueden identificar como canoas precolombinas. Así que el proyecto de reconstrucción al cual me estoy refiriendo es esencial, ¿verdad? Para conocer exactamente o acercarnos a cómo se hacían. La construcción de una canoa era un proyecto de colaboración dentro de una comunidad y entre comunidades especializadas. Por ejemplo, los grupos que ya hablé de los grupos que abastecían la materia prima para la canoa. Pero ¿cómo se manufacturaban? Pues una vez escogido y cortado el árbol, déjame volver acá porque aquí vemos el resultado del proyecto que les enseñé aquí.
el árbol se transportaba a la zona costera, donde se estima que gran parte de la aldea se dedicaba a su construcción o a sostener su construcción. Experimentos recientes han demostrado que tomaba varios meses construir una canoa. Primero había que remover el interior del tronco, utilizando herramientas de piedra, ya que se dejaba bastante grueso para poder transportarlo. Luego se ponían sobre soportes y se llenaba de agua y piedras durante 2 semanas, mientras que se insertaban refuerzos para ir ensanchando el tronco. También a cada lado se encendían fuegos para que aquello se calentara, la madera se fuera ablandando lentamente y se pudiera darle la forma, digamos, de barco para hacerlo más seaworthy, más, mejor para la navegación. Y así que un proceso cuidadoso que hay que hacerlo delicado para que la madera no se corte y tampoco coja fuego la canoa, que la madera se tenía que secar. Cogerla justo a su punto, ¿verdad? No demasiado seca, no demasiado húmeda, sino justo para poder darle la forma, y luego que la madera en sí, estamos hablando de cedros, de tabonucos, maderas que tienen mucho aceite en ellas, siguieran siendo, no fueran permeables al agua. Claro, tenemos aquí el viaje que hicieron este grupo en una canoa bastante grande, creo que tiene 30 remeros, a través desde la Martinica, Dominica y hasta Antigua. Y claro, tenemos los testimonios históricos de Cristóbal Colón, su famosa carta a Luis Santángel, donde uno de los lugares donde mejor describe el tipo de canoas que había visto, con 70 o 80 hombres, que se había considerado por mucho tiempo una exageración, pero que las reconstrucciones sí demuestran que sí era posible unas canoas de ese tipo. Podemos hablar más de las canoas, porque las canoas, como aquello era a puro músculo, no tenían que descansar, los estudios estos de mareas y de corrientes de mar indican, han hasta predicho dónde se puede identificar en ciertos lugares donde se arrimaban las canoas para descansar, para luego seguir la trayectoria. No siempre había una gran población, sino era un stopping point, un lugar de abasto, de descanso, para luego proseguir el trayecto. Así que sí podemos hablar, ¿verdad?, de una tecnología marítima asociada con los pueblos indígenas del Caribe, que unió a una zona desde el norte del litoral suramericano hasta el litoral norteamericano y, por supuesto, a través de todas las islas. Mi segundo ejemplo son tecnologías marítimas empleadas en el comercio costero. Sabemos bien de las flotas, una tecnología desarrollada para optimizar la defensa y la transportación de bienes desde el Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Pero el comercio transcaribeño, ¿verdad?, lícito o ilícito, nos demuestra un Caribe entangled, ennudado, y que, claro, si nos enfocamos solamente en las rutas oficiales, vemos el norte de la contratación y vemos los nudos principales, nos estamos perdiendo, ¿verdad?, mucha de la granularidad que existe dentro del Caribe, ¿verdad? Hay puertos principales, puertos mayores, puertos menores y lo que venimos llamando puertos escondidos. Aquí en el punto negro vemos los puertos mayores, puertos lícitos, donde había que pagar, había más o menos que pagar aduana, y donde se permitía la entrada y salida de productos.
Pero si vemos otros mapas, leemos otras crónicas, vemos que hay otros puertos, ¿verdad? Lo que llamamos puertos escondidos, puertos menores, donde sí hay un considerable intercambio de mercancías. ¿Por qué una cultura marítima? La cultura marítima del contrabandista. Vamos a enfocarnos en la cultura del que conducía las naves del asiento, conducía la flota. Esa cultura la sabemos bien. Pero hay también una cultura del contrabandista que tiene que tener gran conocimiento local, no solamente comercial y político, ¿verdad? Dónde podía ir, dónde no podía ir, sino aún más importante como pilotear una nave en trayectos costeros y de navegación de mar abierto. No solamente ir costeando, sino tirarse a través del Caribe, que no es nada fácil. Estos conocimientos le permitían evitar las rutas patrulladas, usando playas escondidas, canales de poca cala, pero también capaces de navegar, como diríamos, estas grandes distancias. El fascinante caso de los Cuna y Wayuu, y ahí vuelvo al trabajo de Aqueous Territory de Ernesto Bassi, vemos cómo es precisamente la cultura marítima de los indios Cuna, del Darién y los Wayuu de la península de Guajira, cómo esos grupos, precisamente porque tenían una cultura marítima, mantenían lazos con áreas periferales al Imperio Español y se resistieron a la dominación española hasta casi finales del siglo XVIII. Era más común que un indio Cuna hablar inglés de que hablara castellano, que es un punto muy curioso y que sencillamente es otra evidencia de una cultura marítima que no respetaba fronteras políticas, sino las fronteras que satisfacían las necesidades personales de ciertos grupos. Los indios, por ejemplo, los Cuna, marineros Cuna, comerciaban ganado, perlas y palo de tinte, palo de Campeche y esclavos desde su territorio en el Darién con Jamaica. Pues los Cuna, difícil, ¿verdad? Saber exactamente qué navegación tenían, porque claro, va a variar significativamente a través de este periodo. Pero el barco del Caribe, el barco asociado con este tipo de navegación, es un barco particular, ¿verdad? No es el galeón, no es ni la gran fragata de guerra. Son bergantines, goletas, bergantín-goletas y barcos y balandras. En otras palabras, brigs, schooners y sloops. Son barcos de poca cala, rápidos. La vela de cangrejo, que aquí se la indico para los que no sabemos mucho de eso, es una vela que permite una navegación con poca mano de obra, porque puedes hacer bordada, tack, sin tener que bajar la vela y ponerla al otro lado del mástil y hacer ese tipo de cambio. Es muy eficiente por la poca mano de obra y sobre lo barato en construir. Y aquí ampliamos, cuando nos fijamos en esas naves, y claro, hay arsenales que conocemos bien, en Habana y Cartagena y en Antigua, pero la mayoría, cuando ya hablamos del siglo XVIII, muchísimos de esos barcos son manufacturados en Nueva Inglaterra, en la zona de Boston, en Nantucket, en los Estados Unidos, donde se utilizaban y se vendían como parte del comercio entre los Estados Unidos, en aquel momento todavía colonias británicas, y el Caribe. Una vez que llegaban ya a las posesiones inglesas del Caribe, la nave se podía vender, reconfigurar, ser capturada por pilotos o sencillamente cambiar de manos de nacionalidad entre nacionalidad, pero para satisfacer este tipo de comercio intercaribeño. Porque si acaso le vamos a encontrar una falla a este tipo de bella embarcación, es que no tenían un cargamento muy grande. No podían, ¿verdad?, llevar mucha carga.
Pero eso resulta no era lo que beneficiaba al comercio en el Caribe, donde muchos de los productos sencillamente no duran mucho tiempo guardados dentro de un barco, sino lo importante era poder hacer 10, 12 navegaciones circuncaribeñas al año. Ahí era donde venía el beneficio de utilizar este tipo de barco. Así que una cultura marítima que da paso a cierto tipo de navegación, cierto tipo de nave, y claro, el conocimiento de poder manejar tal navío. No me quiero alargar mucho más. ¿Cómo sabemos que estos son los navíos que se utilizan? Pues podemos buscar dos cosas. Claro, están los registros de pérdida, están los inventarios de naufragios, como vemos aquí. Los registros de entrada y salida de los puertos, especialmente los españoles, son unos registros muy malos, donde no podemos tener muchísima confianza en ellos. Así que el reconstruir, ¿verdad?, el panorama tecnológico de los navíos del Caribe es difícil, pero existen muy buenos estudios, creo que han identificado el tipo de nave que se utilizaba. Más que nada, el problema también traducir entre nombres de naves es un problema. Finalmente llegamos a la tecnología pirata, ¿verdad? ¿Por qué la tecnología pirata es un factor de tecnología en uso de una cultura marítima que enlaza el espacio? Pues no es solamente, ¿verdad?, Robert Louis Stevenson y Hollywood los que nos dan esa mirada, sino de nuevo estudios culturales de quién es el pirata, cómo opera el pirata y qué logra el pirata con el uso particular que le da a la navegación, a su tecnología marítima. Podemos dividirlo entre corsarios, bucaneros y filibusteros. Vaya, la diferencia es casi semántica, pero bueno, el corsario es alguien, claro, que está a contrato, tiene una patente de corso, viene de parte de una potencia extranjera. El bucanero son comunidades originalmente de cimarrones, de gente que no cae, no encaja en sociedades urbanas o estables por un sinfín de razones. Existen en estos lugares escondidos dentro del Caribe y luego, ya para mediados del siglo XVII, se organizan como bandas de pirata. Finalmente, filibusteros, piratas al amparo extraoficial de potencias europeas, o que trabajan por su propia cuenta, ¿verdad? O pirata, es ahí todos los otros. Y el pirata, en tu opinión, no es el pirata necesariamente en mi opinión. Pero si unimos a todos estos grupos, vemos que tienen ciertas características. Primero que nada, vamos a hablar de una improvisación tecnológica sobre no solamente la manera de vivir, porque si vemos en los estudios sociales de la isla Tortuga, en el norte de la isla de la Española, vemos que se mantiene una cultura vigente a través de casi un siglo, en un lugar tan desamparado como la isla Tortuga. Pero vamos a hablar de improvisación tecnológica. Aquí vemos en esta tabla del historiador Chris Lane, basada en navíos observados en Jamaica, en la isla Tortuga. Ahí nos damos cuenta que no es el barco típico del contrabandista el que prefiere el corsario. El corsario quiere capturar una fragata de guerra, ¿verdad?, que ya viene armada. Pero lo más curioso es la improvisación, las descripciones que existen de la improvisación tecnológica que hacían estos piratas en tratar de armar buques de carga, ¿verdad? Buques no destinados, no hechos para llevar cañones o gran cantidad de hombres. El mayor terror del pirata no era el firepower, ¿verdad? ¿Cuántos cañones llevaba? Sino los cientos de hombres que llevaba en una nave, ¿verdad? La misma tecnología que se usaba en el norte de África, en el mar del Pacífico. Es sencillamente poder transportar gran número de hombres y tomar la nave presa.
Así que hay una habilidad, ¿verdad? Y conocimiento marítimo inherente en poder ser un pirata corsario, filibustero, lo que quieras decir, un pirata que podía sobrevivir, digamos, ganarse la vida en esa trayectoria. Finalmente quiero otro aspecto de la improvisación. Aquí me estoy citando el trabajo de Garzón, que ha estudiado las alianzas militares entre piratas, corsarios y negros e indios entre mediados del siglo XVI al XVIII en la zona fronteriza, los describe zona fronteriza del Imperio Español, conformada por el Istmo de Panamá y el Darién. Ahí los corsarios, los famosos Henry Morgan, Drake, la gente que estaba acosando el tránsito del oro a través del istmo, en muchas ocasiones hicieron alianzas con los grupos indígenas de la zona para poder utilizar eficientemente la tecnología del indígena, que sabía cómo navegar los sistemas fluviales, ¿verdad? De ríos, de pantanos, de esta zona, ¿verdad? Donde un corsario llegaba con su nave desde Inglaterra, no tenía la capacidad para montar un asalto eficiente, digamos, a esta zona. Y vemos cómo utilizan culturas marítimas ya residentes en esta zona con las tecnologías adecuadas para poder lograr su meta. Existen cartas de gobernadores de la zona diciendo: no me manden más galeones, necesito fragatas, bergantines, barcos de poca cala para poder afrontar este tipo de zona. En otras palabras, tenemos que cambiar la cultura marítima, la visión marítima de qué constituye una defensa marítima que se piensa en, digamos, en España, para contrarrestar la amenaza pirata e indígena de la zona. En el 1685 se hallaron en un proyecto de reconocimiento de qué está pasando en el Darién, encontraron un astillero indígena donde se estaban construyendo 380 canoas a la misma vez. Así que vemos una magnitud, ¿verdad?, de que estas zonas indígenas saben que van a tener un cliente, ¿verdad?, en el corsario, que va a utilizar su tecnología marítima, su cultura marítima, para poder llevar a cabo este tipo de hazaña. Y finalmente, con esto termino, la tecnología del terror del pirata, ¿verdad? El pirata casi apenas podemos escribirle una nación, eran ingleses, portugueses, de todo tipo de nación. Más que nada eran gente sin patria. Y en vez de enfocar que quizás las armas o los cañones, la tecnología del terror del pirata era saber que en el Caribe era saber que el pirata existía. Que una persona sin arraigos, sin enlazos, sin patria, sin nadie a quien responder, existía allá. Y los cuentos de piratas, las historias, las historias de su crueldad, era si acaso la tecnología que más aterrorizaba, más, digamos, que en sí los efectos de un pirata. Corsarios podemos ponerlos dentro de unos conflictos políticos, pero el pirata bucanero filibustero que trabajaba por su cuenta era precisamente el saber que esta gente existía. Y por eso creo apropiado pues terminar con piratas. Pues en la imaginación del espacio del pirata caribeño no existían regiones firmemente delimitadas, ¿verdad? No habían fronteras nacionales, no habían fronteras geográficas más allá de donde se podía acercar un barco. Solo existían aquellas fronteras donde se podía acercar un barco, y de donde alcanzaba su cultura marítima. Porque un pirata podía ser pirata hoy
podía ser mañana un marinero enlistado en un barco nacional. Esa maleabilidad de personalidad era posible solamente porque se podía integrar a una cultura marítima dentro del espectro total de lo que vengo discutiendo. Así que mi propuesta es hablar de una región caribeña delimitada por una cultura tecnológica de índole marítima y hacer mi caso frente a los referidos de la Johns Hopkins, y espero poder convencerlos y crear un libro pues, que les sea de beneficio a estudiantes de la universidad. Y aquí termino. Espero sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, más referencias. Ando consumiendo material, estoy en ese proceso. Ya saben, aquí dentro de mi despacho sin poder salir mucho, pero espero dentro de poco pues, poder hacer los viajes que les mencioné anteriormente y adentrarme en fuentes primarias que sé que existen, que nos han trabajado. Pues nada, sus preguntas por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos podemos luego enfocar en preguntas. Que no los quiero detener mucho, que ya sé que es hora de la comida. Muchísimas gracias, María. Normalmente habría un aplauso cerrado y una ovación, pero estas tecnologías son muy raras, así que, bueno, aplaudo yo por el resto. Gracias. Oye, no sé cómo stop sharing. Creo que abajo, ¿verdad? Abajo tengo el share, pero no me sale el botón que dice don't share. Bueno, pues nada, nos vemos pequeñitos. Luego, sí. cierren la otra ventana. Sí, es verdad, se puede cerrar la otra ventana manualmente cada uno. Vale, pues yo hago de moderador, si os parece. Si tenéis preguntas, yo por utilizar mi puesto privilegiado, simplemente diré que me ha recordado mucho efectivamente a las discusiones que hay en el Mediterráneo. A lo mejor te puede ser útil citar la distinción que hacen entre otros Horden y Purcell en un libro que se llama The Corrupting Sea, que hablan de History in the Mediterranean y History of the Mediterranean. Y eso les sirve para justificar, oye, que merece la pena intentar hablar del Mediterráneo como una región. Digo esto pensando sobre todo en los referís. Para interrumpirte, el proyecto antes de yo comenzarlo me volví a leer a Braudel, ¿verdad? Sobre el Mediterráneo. Y la crítica de Braudel, que es que delimita demasiado basado en parámetros de región, de geográficos, topográficos. Y es precisamente, aunque vaya, termino con el mismo mapa, pero es el tratar de pensar que hay otras fronteras, ¿verdad? Sí, eso está muy interesante. Yo creo que ha sido muy claro y muy convincente. Pues preguntas por ahí. Antonio, adelante. Sí, bueno, María, muchísimas gracias. Yo tengo como 5 páginas de notas porque creo que esto es una genuina historia artesanal, ¿no? Creo que están todos los ingredientes, ¿no? Encima de la mesa. Has hablado de arsenales, de oficios, en fin, de todo tipo de comunidades epistémicas, ¿no? Y también creo que hay mucho aquí de conocimiento tácito, ¿no? Aunque sea más difícil abordarlo, ¿verdad? Yo tengo varias cuestiones y luego puedes responder a lo que quieras conforme te venga bien, ¿no? Sobre todo 3 cosas. Estaba leyendo estos días, sabiendo que ibas a hablar del Caribe, estaba leyendo el libro de Pablo Gómez, que imagino que mucha gente conocerá, ¿no? De Experiential Caribbean. Es verdad que él se dedica a prácticas médicas, ¿no? Y curativas de lo que él llama el Atlántico Negro. Y es verdad que está hablando todo el tiempo de conocimiento empírico, de un conocimiento experiencial, sensorial, ¿no? Y esto se puede entender, pero yo creo que lo más significativo de ese libro es que dice lo tengo anotado por ahí, ¿no? Que es una historia genuina, autónoma e independiente de conocimiento que no establece diálogo con los dogmas médicos modernos europeos, ¿no? Sin embargo, en tu charla he oído la palabra hibridación, colaboración varias veces, ¿no? Entonces parece que estas tecnologías del Caribe chocan un poco con otras prácticas científicas, en este caso médicas curativas, ¿no? Parece que hay un diálogo más fructífero entre Oriente y Occidente en ese sentido, ¿no? Es verdad que a mí también me recuerda mucho al Mediterráneo. Muchas de las cosas que estabas diciendo, nuestra comparación Mediterráneo
Mediterráneo Atlántico. Eso por un lado. Y esto de la hibridación creo que conectaría muy bien con la charla que tuvimos en el seminario anterior, con el de Enrique, ¿no? Creo que aquí tenemos otro caso zilseliano. Yo creo que este podría ser otro de esos casos que resuelven la tesis de Zilsel, porque no lo estoy viendo como un problema a pequeña escala, es un problema sociológico grande, que excede el ámbito geográfico del propio Caribe, ¿no? Y yo creo que en cierta manera podría resolverlo y se podría incluso resolver a través de esa categoría que ha puesto en circulación hace poco Pamela Long, ¿no? que viene de este otro profesor de Harvard, de Peter Gaddison, el Trading Zone, ¿no? Trading Zone. Creo que al hablar tanto de hibridación, de colaboración, creo que hay ahí esos arsenales, ¿no? Esas fortalezas a las que te has referido, creo que podrían ser interpretadas como Trading Zone, ¿no? Como zonas de intercambio, ¿no? Y creo que iría muy bien al hilo de tu charla. Y te diría, ahí te interrumpo, más que las fortalezas, las playas escondidas. Las playas escondidas, fíjate. Ese sería un caso muy original. Capturas una goleta, no la sabes manejar muy bien y ahí aprendes, ¿verdad? Ahí es donde sucede el trading zone, o capturas al marinero que sabe manejarla. O sea, ahí donde no existen, diríamos, ese tipo de estructura establecida institucional, precisamente es el trading zone. Sí, y lo último, luego puedes volver sobre esto si quieres después, la última cuestión era lo importante que es, lo he visto cuando te has detenido varios minutos en reconstruir la práctica de construcción de canoas, ¿no? Lo importante que es que los que reflexionamos sobre estos asuntos vayamos al punto cero, ¿no? Que es y cómo se hacen las cosas, ¿no? Fíjate que una de las grandes expertas en epistemología artesanal, como es Pamela Smith, tiene un proyecto en este momento en Colombia, ¿no? Que se dedica a reconstruir con los tratados antiguos pues las joyas que hacían los artistas escultores, ¿no? Y intenta replicar, ¿no? Igual que el caso de las canoas, igual que se podría hacer y podríamos hacer con las cartas náuticas, ¿no? En fin, con varios objetos. Lo importante que es... Y sobre las cartas náuticas era ya lo último que te quería comentar, ya no gasto más tiempo, ¿no? Y estableciendo comparaciones con el Mediterráneo, ¿no? Me preguntaba, decir, bueno, ¿cómo se mueve esta gente por el Caribe, ¿no? ¿Cuáles son los métodos, si se han encontrado instrumentos de referencia, ¿no? Para saber cómo se mueven, cómo se orientan, ¿no? Estaba pensando en algunas referencias cartográficas precolombinas, como podrían ser los portolanos en el Mediterráneo, no sé. Y nada más. Sí, y aquí es muy difícil la cuestión de la cartografía, porque sabemos que la cartografía, que nosotros conocemos como cartografía náutica, es un producto exquisito, hecho y entendido por muy pocas personas, si consideramos el número de personas versus los que navegan en el espacio del Caribe, ¿verdad? Así que hay otra cartografía, existe otra cartografía, una cartografía que si luego nos fijamos en cómo los estudios de cómo navegan la gente, los grupos indígenas o aborígenes de la Polinesia, tienen unos mapas mentales, ¿verdad? Unos mapas mentales, una manera de comprender el cielo, de comprender el horizonte, de comprender qué se ve de una isla cuando vas de una isla a otra, cómo interpretar las corrientes, lo que hablamos de un mapa mental. Y de ese mapa mental sabemos muy poco sobre los indios del Caribe o de las culturas de contrabando, que rara vez van a tener un mapa, ¿verdad? Vamos a ser realistas aquí, hay poco mapa, así que es una experiencia, conocimiento tácito, no solamente material, sino conceptual de qué es el espacio del Caribe. Y detenerse ahí. Y por eso creo que los estudios estos de corrientes, de qué se ve desde una canoa, el proyecto parte de lo que hizo, que luego no creo que lo documentaron muy bien, es qué se ve desde el nivel de una canoa del horizonte y de una isla mientras te vas acercando a ella. Es como existe el mapa mental, ¿verdad? De este tipo de grupo de gente artesanal que no tiene los recursos de un mapa o cómo leer, o los recursos de cómo leer un mapa. Sí. Lo de los trading zones, ya sabes, eso es esencial, porque todo el Caribe es un trading zone.
no solamente de bienes, sino de conocimientos, de culturas, de cruzar culturas. Y ahí es donde creo que nos es imprescindible leer arqueología, gente que estudia folclore, gente que estudia, distintos aspectos que nos separan del documento, de cómo comprender, ¿verdad?, y reconstruir este tipo de comunidad marítima. Y sobre el trabajo de Pablo Gómez, donde precisamente se enfoca en hibridación, nos queda una gran duda arqueológica queda una gran duda arqueológica en el Caribe, es cuando esos grupos indígenas adoptan la vela, ¿verdad? No tienen la vela, pero sabemos que no pasa mucho tiempo, ¿verdad?, antes que empiezan a utilizar barcos de vela. Y ¿verdad?, es ese momento de hibridación de una tecnología, de abandonar o adoptar una tecnología nueva, creo que nos queda por estudiar, o no me he topado con un estudio todavía, pero creo que sería un bonito ejemplo, ¿verdad? Sabemos muy bien los momentos de hibridación entre prácticas de agricultura, prácticas alimenticias, porque esas persisten hasta hoy, ¿verdad? Pero eso es esa adopción de una nueva tecnología tan distinta, ¿verdad?, como es navegar con vela. Pues ahí queda trabajo. Muchas gracias, María. ¿Más preguntas? Yo, mientras la gente piensa, has mencionado varias veces que con la pandemia no has podido ver fuentes primarias. ¿Qué esperas? ¿Qué fuentes primarias son exactamente las que no has podido ver y qué esperas encontrar? Lo has mencionado, pero que lo elabores un poco si puedes. Pues hay varias cosas que me quiero acercar a ellas bastantes. Mapas y planos de construcciones urbanas, de edificios, de esa parte del proyecto, ¿verdad?, de Build Spaces, cómo se concibe, cómo se realiza. Ahí está el nexo entre el plano ideal y la construcción en tierra, ¿verdad?, donde existe un cierto conocimiento tácito de cómo diablo voy a construir esta muralla aquí con 10 esclavos y sin clavos. Ese tipo de interacción entre el plano ideal y la realidad en la tierra. He visto publicadas cartas de gobernadores que luego le dejan el plano, los Antonelli se van y cómo realizamos este tipo de proyectos. ¿Sí? Creo que la fuente primaria ahí me puede acercar mucho a solucionar ese tipo de problemas. De los otros aspectos, muchos de los cuales he hablado hoy, sencillamente tengo que recaer en el conocimiento de arqueólogos, etnógrafos y otro tipo de material secundario que yo sencillamente no tengo el conocimiento de cómo acercarme a ellos. Pero leer fuentes primarias, acercándome a ellos, no solamente en el campo de la construcción, sino tratando de identificar unas culturas marítimas y dónde intersectan con tecnologías. Por ejemplo, el caso que acabo de mencionar de cuando las comunidades indígenas o cimarrones adoptan la vela, es algo que hay que leer el documento buscando eso, porque no puede que se aviado o sencillamente no se haya notado. Así que ese tipo de trabajo me gustaría poder hacerlo. No tengo mucho tiempo, Son los próximos 8 meses, porque el libro lo debo el año que viene. Claro, Pero, claro. Sí, mi pregunta era justo por ahí, porque la mayoría de las fuentes primarias supongo que serán españolas hablando, o sea, que son indirectas siempre, pero... Sí. Los ingleses también, ¿sabes? Me voy a enfocar también en Jamaica, en Antigua.
los holandeses también, así que hay donde calar, lo que no hay mucho tiempo de donde calar. Y precisamente me he mantenido esa fecha, porque si no escribo 400 páginas y son 10 años, ¿sabes? Es que lo importante es mover el proyecto dentro de los parámetros en que está hecho, de los cuales saldrán, espero, saldrán nuevas preguntas que sí puedo abordar de la manera, ¿verdad? Más digamos, más científica. Más preguntas. Sí, pues, Sí, sí. sí. José María con la mano levantada, no sé si lo ves. Sí. Ah, no lo veía, perdón, gracias. Nada. Hola, María, bueno, enhorabuena por la charla y ánimo con el proyecto. Yo creo que lo más difícil de tu libro es meter todo eso en 200 páginas, como has dicho, que tienes que hacerlo, ¿no? Y hay para mucho más, ¿no? Bueno, en referencia a la cartografía, cuando ha hablado Antonio de eso y cuando hablabas de esa memoria de las rutas, que posible, a mí me ha venido a la cabeza esa cartografía que hacen en el Pacífico, en las Islas Marshall, los nativos, ¿no? Que a lo mejor no pensamos siempre, porque tenemos esa idea de esos mapas en papel o en tal, pero estos hombres hacían esos mapas o esos bosquejos, todo muy esquematizado, muy conceptual, con palmas, con conchas, ¿no? Entonces yo no sé si esa cartografía precolombina o esa cartografía que ellos podrían usar también dentro de la arqueología, podría encontrarse algo en paralelo con esto de las Islas Marshall. No, conozco los mapas de que te refieres a ellos, ¿verdad? Donde hacen casi trayectorias o mapas del horizonte. Del horizonte, de qué estrella se ve cuando estás en qué latitud. Claro, ellos tienen el problema que están navegando el Pacífico, atravesando, ¿verdad? Como ir hasta de Tahití a Hawái, ¿verdad? Pero que existe este tipo de ayuda visual. En el Caribe yo no se ha identificado No no lo conozco, pero no se conoce. Pero, ¿verdad? Nos queda la intuición de que algo tenían que tener, ¿verdad? Especialmente este viaje desde el Darién a Cuba. Ahí no se ve tierra. ¿Cómo se hacía? Bueno. Y sobre las fuentes, pues, que has estado hablando de construcción naval de tal, pues ya sabes que en el Museo Naval tienes a tu disposición lo que necesites, ¿vale? Ya te lo adelanto, ¿vale? Porque he visto algún mapa nuestro también. El diccionario de Monleón, que sé que el manuscrito está en la Biblioteca Nacional. Ahí, sí. Sí, aquí me he puesto a pinchar, ¿verdad? Lo que bajé del internet, pero me quiero enfocar en la documentación más cercana y más correcta, ¿verdad? Que pueda acceder. Así que tengo esperanza que para este verano ya se pueda, ¿verdad? Uno mover más. Muy bien. Bueno, ahí. Antonio, adelante. Bueno, hay otras personas. ¿Te refieres a Antonio Jaramillo o a mí? Ah, mira, veo la mano de Antonio Jaramillo. El que más ganas tenga. No, Antonio primero. Gracias. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por la conferencia y por las preguntas. Yo tengo una pregunta muy cortita. ¿Cuál es el papel que has visto que juegan los Miskitus de Honduras y Nicaragua en este Caribe interconectado? Muchas gracias. Un papel importantísimo también, ¿verdad? Es la cultura que une la zona desde el Darién, digamos, hasta Yucatán, ¿verdad? Y una población indígena también interesantísima, con una cultura marítima muy típica de ellos. No lo utilicé como ejemplo, pero cae dentro de la caracterización de las navegaciones de esa misma zona. Una relación distinta, ¿verdad? Con los imperios versus a lo que pueden mantener los grupos del Darién y de la Guajira, pero sí, no, está dentro del panorama. Gracias, no, muchas gracias.
Por cierto que David Pretel estaba en la reunión y se tuvo que ir, ha dejado aquí un comentario diciendo que te hará preguntas. Él hablará en abril en nuestro seminario y él justamente ha estudiado ese grupo en el Yucatán también y la relación entre producción en bosque y uso marítimo. Así Fantástico. le recordaré que te escriba, pero vamos, ha dicho aquí claramente que lo hará. O sea que adelante, Antonio. Sí, bueno, era solo una cosita más, una curiosidad, ¿no? Porque ya que ha aparecido un colectivo que me interesa mucho, que es el de los corsarios. Me preguntaba si sabes quién otorgaba las patentes y qué formato tenían. Y te lo pregunto porque hace unos años me dio una gran sorpresa al descubrir un atlas marítimo, que el atlas marítimo en sí mismo era una patente de Corso. Era un atlas for privateers. Entonces, claro, para hacer el mal tienes que dominar mucho la ciencia, ¿no? Y eso es navegación avanzada para hacer el mal, ¿no? Para fastidiar todo lo que puedas. Entonces, claro, es posible que en esas patentes aparezca material tecnológico avanzado, ¿no? Me pregunto si también podría pasar eso ahí, ¿no? Interesantísimo. Los libros que he leído de piratería, ninguno se refiere a... Bueno, hay el Pirate Map aquí y allá, algunos bosquejos de puertos. Perdonen, tengo una gata malcriada, está en el otro lado de la puerta y hasta que la abra. Pero la idea, ¿verdad?, de especificar los parámetros de una patente dentro de una cartografía, ¿verdad? Eso está interesantísimo. Y sí. Oye, gracias. No se me hubiera ocurrido buscar ahí, sino... Sí, para mí también fue una sorpresa porque un colega historiador encontró el atlas en la Biblioteca Nacional y no sabía qué hacer con él y me lo presentó y dice, ¿qué ves aquí? Y después de varios meses de trabajo me di cuenta que aquello era, y se publicó así, ¿no? En Imago Mundi, como un Atlas for Privates. Era en sí mismo una patente de Corso para asfixiar económicamente a Portugal. Era un portugués que no había tenido éxito en el contexto de la corona portuguesa y le estaba presentando al conde duque de Olivares y a Felipe IV un claro ejemplo de cómo asfixiar económicamente a Portugal desde la costa, desde la frontera húmeda, ¿no? Como la denomino. Y digo, es probable que en esas patentes, que no sé qué formato tienen ni cómo son, se encuentre información tecnológica importante. Y también toponimos, ¿sabes? Claro, se van a mencionar los grandes puertos, pero también este otro tema de puertos escondidos. También, yo tenía la ilusión de poder, ¿verdad? Cuando llega a la sección de los piratas, hacer un mapa de sitios de ataques, de sitios de donde vivían los piratas, ese tipo de algo un poco más analítico. Y de nuevo, no sé si el tiempo lo permitirá, pero me topé con un mapa interesantísimo. Y es un mapa contemporáneo, claro, de las navegaciones del Caribe, de buques de carga, un GIS, una cosa moderna, pero que te da, lo bonito del mapa es que está en línea recta, porque hoy día se puede uno navegar en línea recta, pero sería interesante poner este mapa y sobreponer sobre este mapa la navegación de la época, para resaltar, ¿verdad?, un cierto cambio de tecnología y cómo una región caribeña que se delimita con cierta tecnología cambia cuando se presenta con otro criterio tecnológico del buque de carga, container ship, ¿sabes? Los buques de carga grande. No, gracias. No, lo del mapa de la patente de Corso está muy interesante y divertido. Las cosas que nos gustan. Bueno. ¿Más cositas? Ya, si no tenemos más preguntas, ya ahorita un ratito tengo que dar clase de nuevo. Sí. ¿Se puedo? Sí, Sí, adelante, Teresa, Teresa. la última pregunta.
Oh, me desculpem, puedo falar em português? Calmamente. Sim, olá a todos, muito obrigado por este convite para estar aqui. A conferência foi interessantíssima. O meu interesse particular é a circulação geral de plantas que se vê na circulação marítima caribenha. Sobretudo, un meu ponto é as plantas, as fibras utilizadas em las cordas, em las velas, saber que plantas são. Nós temos o algodão e outras plantas, mas saber se usam telares, se os nativos usam telares. Há informação sobre as plantas que se utilizam ou não? Sabemos que dice cordaje, ¿verdad? Se utiliza mucho el algodón y el maguey. Y el maguey. Pero sobre los telares no sé, tengo que averiguar si los indios caribeños tejían, como comprendemos el tejer, más que entrelazar, que es otra, ¿verdad? Es otra manera de crear una tela. El tejer sugiere un loom, ay Dios mío, un telar, mientras que el entrelazar y crear mallas, digamos, sí sabemos que tienen redes, así que sí entrelazan. Y de entrelazar a hacer una tela, pues lo haces más pegada, ¿verdad? Hay una diferencia tecnológica que la verdad no sé, pero como estoy hablando de tecnología, cuando llegue a eso sí tengo que ver si y qué tipo, ¿verdad? Y cuándo sucede la hibridación con lo que conocemos el telar de estilo europeo. Porque sabemos que las culturas mesoamericanas y sudamericanas sí tienen telares y hacen tela con telares parecidos a los europeos, pero no sé en la región del Caribe. Tengo que investigar. Gracias. Muy bien, pues María, de nuevo muchísimas gracias, de nuevo mil disculpas por los fallos tecnológicos y gracias por aportar tú misma la solución a un problema que no es tuyo, pero en marzo tendremos la próxima reunión del seminario, esta vez le toca a Javier Ordóñez. Haremos lo posible porque todo vaya mejor que hoy y Javier Ordóñez hará lo necesario para que la charla sea tan interesante como la de hoy. Así que gracias María y a todos los demás. Muchas gracias María, Lino. Muchas gracias.